Lunes 25 de noviembre de 2024, estamos en vivo para Latinoamérica y el mundo y arrancamos con los números de este lunes. 11.3 millones el número de inmigrantes irregulares que están en este momento en estado de pánico, de extrema preocupación en los Estados Unidos, porque sienten que hay una cuenta regresiva que empezó el 5 de noviembre cuando Donald Trump ganaba y con claridad las elecciones presidenciales en los Estados Unidos y que de alguna manera se va a acelerar y mucho el 20 de enero cuando Trump asuma. En este momento muchos reportes de todo tipo de movimientos que están tratando de hacer para evitar la deportación, para evitar lo que Donald Trump ha llamado la mayor deportación en la historia del mundo. Eso es al menos lo que aspira a hacer Trump y parece que habla en serio y cuenta con los recursos, quizás no para deportar desde ya a 11 millones de personas, pero sí quizás a un número importante. Entonces, reportes de matrimonios que se están tratando de organizar entre inmigrantes ilegales y ciudadanos estadounidenses para ver si de esa manera se puede evitar la deportación, trámites para acceder de alguna forma a la Green Card o a algunos de los programas que hay que permiten tener algún tipo de residencia legal, averiguaciones con abogados, averiguaciones que están haciendo también ONGs para ver si se puede trabar en la justicia algunas de las iniciativas con las cuales Trump va a tratar de llevar adelante esta deportación masiva. Lógicamente, mucha inquietud. Y hay también inquietud incluso entre los cerca de 13 millones de inmigrantes que tienen residencia legal, que tienen la famosa Green Card, que a partir del trabajo que poseen o, por ejemplo, por el hecho de estar estudiando, tienen una residencia legal en los Estados Unidos, pero están también preocupados porque sienten que puede ser un estatus que de un momento a otro se las retiren y entonces sean deportados y entonces están viendo qué vías pueden llevar adelante, por ejemplo, para obtener la ciudadanía o para hacer un paso más en el estatus legal que entonces les permita quedarse en el país. Insisto, mucha preocupación, es en parte lo que quiere lograr Donald Trump, principalmente dando un mensaje a todo el resto del mundo, a todo el resto de América Latina: no vengan porque si vienen la van a pasar mal. Segundo número del día. 300.000 millones de dólares, lo que se aprobó en la COP29, en medio, te diría, casi que de un escándalo en cuanto a financiamiento de los países desarrollados a los países más subdesarrollados o en vías de desarrollo para compensar de alguna manera los efectos del cambio climático. Una COP29 que termina, te decía, con sabor a poco, porque aspiraban algunos de los países que estaban impulsando esta cumbre, algunas de las organizaciones ambientalistas que también venían poniéndole mucha fuerza, aspiraban a un financiamiento de más de 1.000 millones de dólares. Con lo cual, más de $1 billón. Aspiraban a un financiamiento de más de $1 billón. Entonces, estos 300.000 millones se quedan muy por detrás de esa expectativa. Además de que suelen ser compromisos que en general muchos no se cumplen. Hay una sensación de que cada año que pasa estas cumbres se van volviendo cada vez menos efectivas. Esta, por ejemplo, no tuvo prácticamente la presencia de ningún líder mundial, cuando, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a la COP27, si no me equivoco, que se realizaba en Escocia hace 2 años, todavía había mucha gente, estaba Biden atrás, había muchos presidentes importantes. Bueno, ahora estamos hablando, te insisto, de una cumbre que no contó con líderes mundiales, donde no hubo grandes compromisos, donde hay países como Argentina que directamente decidieron retirarse de allí. Me parece que estamos entrando a un mundo donde este tipo de foros y este tipo de instancias empiezan a perder peso, y estamos hablando todavía de un mundo con Biden en la Casa Blanca. Prepárense para lo que va a ser desde el año que viene, donde la Casa Blanca va a estar ocupada por Donald Trump, que sabemos que tiene una agenda completamente distinta. Aprovecho, vamos a estar revisando el gabinete de Donald Trump, cara por cara, nombre por nombre. Quédate atento porque, entre otras cosas, vamos a estar hablando de qué nos muestra su gabinete respecto de cómo mira esta agenda, la agenda del cambio climático y del medio ambiente. Pasamos a las caras de este lunes. Calin Georgescu
sin duda la cara que hoy mira con preocupación buena parte de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque ayer hubo elecciones en Rumania, elecciones presidenciales. Había primera vuelta. Se esperaba un balotaje entre el actual partido del gobierno, el Partido Social Cristiano, y alguna de las fuerzas, sobre todo una de las fuerzas proeuropeas moderadas que tiene el país. Lo que nadie esperaba es que terminara metiéndose en el balotaje, que se va a realizar el próximo 8 de diciembre, y saliendo primero en términos de votos, un nacionalista considerado por muchos de extrema derecha, cercano a Vladimir Putin, como es Calin Georgescu. Este hombre que viene a ser, como insisto, una suerte de outsider en la política rumana y que termina participando con chances ahora en el próximo 8 de diciembre de ser presidente y dejando al oficialismo por primera vez fuera de competencia en las elecciones presidenciales después de muchísimos años donde el Partido Social Cristiano termina siempre teniendo el poder o disputando el poder en Rumania. Pero claro, hay una realidad. Y es que lo que estamos viendo en toda Europa, es, por un lado, un hastío con las fuerzas de lo que es el establishment político, en lo que proponen los partidos más centristas, más moderados, tanto de la centroizquierda como de la centroderecha. Hay una sensación de que han dejado de representar a las mayorías. Hay mucho malestar, por ejemplo, con la cuestión migratoria en todos los países europeos. Y en el caso particular de Rumania, claro, Rumania es un aliado de Ucrania en la guerra. Es un país que es limítrofe con Ucrania, que ha recibido muchos inmigrantes ucranianos que han tenido que huir de refugiados, porque han tenido que huir por el desastre causado por la invasión de Rusia, y que justamente esperaban que Rumania siguiera siendo un país que apoya a Ucrania. Que haya un presidente prorruso con ideas contrarias a la guerra, bueno, sería un tema de gran preocupación, pero es también una muestra de cómo empieza a haber en toda Europa cierto cansancio con la guerra, cierta sensación de que hay que ponerle fin a los esfuerzos que se están desarrollando, que por otro lado no terminan de ser suficientes, porque Ucrania, la verdad, es que no está más cerca de ganar la guerra, casi que todo lo contrario. Cada semana que pasa está en una situación más dramática y al mismo tiempo tener que sostener el esfuerzo militar ucraniano genera una enorme cantidad de costos para todo el resto de Europa. Esto es parte de lo que está pasando y de lo que ha quedado en evidencia con el triunfo de Georgescu, o mejor dicho, con el hecho de que haya sido el candidato más votado. Habrá que ver si le alcanza el combustible para convertirse en presidente de Ucrania o si es derrotado en el balotaje. Segundo rostro del día. Bueno, lo mencionamos varias veces ya en el transcurso del programa, Gabriel Odone, el futuro ministro de Economía del Uruguay. Importante entenderlo porque es el único ministro que anunció Orsi durante la campaña. Fue luego de que empezara a haber cierta inquietud en los mercados a partir de que las encuestas marcaran un favoritismo para Orsi, de que sectores del Frente Amplio, representados también por el PIT-CNT, la central sindical del país, impulsaran realmente una propuesta de referéndum muy disruptiva, como era bajar a 60 años la edad jubilatoria, eliminar por completo los fondos privados de pensión. Como sabemos, ese referéndum fue rechazado, pero daba la sensación de que lo que se podía venir en Uruguay era un cambio muy radicalizado y Orsi, para aquietar las aguas, dice no. Este es mi candidato. Estamos hablando de un ministro de Economía formado, un economista formado en la Universidad de la República, que se ha especializado en historia económica, de ideas moderadas, progresistas, que pertenecen al espectro de la heterodoxia en muchos casos económica, pero dentro de posiciones y postulados muy moderados, que criticó, por ejemplo, el referéndum y el plebiscito, que dijo que hay que tener cuidado con el tipo de reformas que hace a nivel jubilatorio, que hay que pensar en el equilibrio del sistema, que hay que pensar en el equilibrio fiscal. Bueno, una serie de definiciones importantes de quien va a estar a cargo de la economía del Uruguay y que anticipa que más allá de que hay que esperar cambios con Yamandu Orsi, no hay que esperar cambios radicales, por lo menos no en el área económica.